ahí están conectando sus compañeros. Nos quedamos ahorita antes del break. Ya habíamos dado de alta las cuatro moléculas, las 4 sustancias que nos saltan, bueno, que necesitamos, ¿no? Porque no todas, ya 2 ustedes tenían dadas de alta 2 y solamente dimos de alta las 2 faltantes, bueno, en el caso de ustedes. Por lo tanto, ya aquí deben de estar las 4. Entonces, asegúrense que ahí en su ejemplo, en su ejercicio, tengan dadas de alta las 4 moléculas que necesitamos, que son ácido acético, anhídrido acético, acetil salicílico y ácido salicílico. Si lo tenemos diferente nombre, o sea, no nos afecta nada. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo le puse acetil salicílico, si le pusieron a ustedes aspirina, no nos afecta nada, ¿no? Ya que se aseguraron que tenemos las 4 sustancias dadas de alta, le damos OK y nos regresa a nuestra pantalla principal. Les recuerdo, pues periódicamente estar guardando su archivo. Según yo, la versión de evaluación que tienen no es inestable, o sea, difícilmente se les va a cerrar o algo así. Digo, salvo que se les apague la computadora o algo, ¿no? Pero igual no vale, conviene pues estarlo guardando constantemente, ¿no? Bien, entonces ese fue el tercer paso. Dar de alta las moléculas necesarias o las sustancias necesarias. Cuarto paso, editar la estequiometría. Y para eso vamos a seleccionar reactor, luego clic derecho, y déjame ver porque no me acuerdo el proceso, seleccionar clic derecho, ok, operación data, luego open. Bien, ese es el proceso que vamos a seguir. ¿Cuál es? Vamos a seleccionar el reactor. En este caso, pues solamente tenemos un reactor, así que no hay mucho donde hacerle. Le damos clic derecho y buscamos el botón de datos de la operación. Este que me aparece aquí. Lo seleccionamos y nos va a aparecer esta pantalla que estoy moviendo. En esta pantalla, que es donde vamos a editar la estequiometría de la reacción que queremos simular, nos aparecen varias opciones. Y por varias opciones me refiero a varias pestañas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir editando aquellas que sean necesarias para que se lleve a cabo la simulación. La primera, y una que siempre vamos a tener que editar, es la primera opción que dice condiciones de la operación. Esta primera. En esta primera pestaña nos aparece, o qué es lo que vamos a editar nosotros. Son los datos generales del funcionamiento del reactor. Es qué pasa con las condiciones térmicas de nuestro reactor, cómo se van a evaluar los procesos de fenómenos de transporte o la transferencia de calor y procesos de agitación mecánico. Básicamente es si nuestro reactor lo tenemos que calentar o enfriar, con qué lo vamos a calentar o enfriar y si lo tenemos que agitar. Eso es lo que nos pide en esta primera pestaña. En el primer dato, aquí donde dice datos de lo que es condiciones térmicas del reactor, tenemos 2 opciones principales. La primera es, y la que está por default, es que le indiquemos al simulador que es un proceso que tiende a ser adiabático. Es decir, que es un proceso donde no va a haber un calentamiento o un enfriamiento. Es decir, simplemente queremos que el factor temperatura no afecte. Para eso vamos a dejar o no vamos a modificar lo que son los valores de temperatura que ya tenga nuestra materia prima o lo que serían nuestros insumos, los que van a entrar por la línea de entrada, porque ahí nosotros podemos editar la temperatura a la que viene la solución o las sustancias de entrada.
aquí, repito, en esta opción de adiabático, simplemente nosotros estaríamos indicando que no va a haber un intercambio de calor. O sea, que el reactor, en este caso nuestro reactor CCTR, no va a haber ni calentamiento ni enfriamiento. Es decir, ni adición de calor, ni resta de calor. Eso es la opción de adiabático. Si nosotros queremos que nuestro reactor, por ejemplo, si vemos que en bibliografía que el proceso de la aspirina se lleva a cabo voy a inventar un dato, porque ese valor la verdad no lo conozco, se lleva a cabo a 60 grados centígrados, entonces seleccionamos esta opción que dice establece o fija la temperatura a la que va a llegar o a la que necesitas que llegue. Voy a inventar un dato, voy a poner que a 60 grados. Entonces, aquí tenemos que editar la parte aquí de abajo que dice transferencia de calor. Si lo dejamos en adiabático, entonces no es necesario editar y de hecho no nos deja editar aquí, lo bloquea. Porque si estamos diciendo que no hay intercambio de calor, pues no necesitamos un agente que caliente o un agente que enfríe. Por agente me refiero a un fluido que añada calor o que reste calor. Pero si ya le indicamos un valor de temperatura, por ejemplo, en este caso un valor de temperatura más alto, entonces tengo que indicarle cómo vas a calentar eso. O sea, cómo vas a calentar tu reactor. Recuerden que la forma a lo mejor más común de calentar, por ejemplo, en el laboratorio, es con el mechero, que es un calentamiento a la flama directo, o en la cocina de su casa, que el sartén lo ponen arriba de lo que es la hornilla, y la hornilla pues está quemando gas. Ese es un calentamiento a la flama directo. Pero a nivel de procesos, ese tipo de calentamiento no es el más recomendable, porque implica un proceso de combustión, muchas veces en zonas cerradas, con el consiguiente riesgo que se involucra al haber un gas, al haber gases de combustión, etc. Por lo tanto, ya procesos un poquito más, no tan empíricos, no tan así tan artesanales, por decirlo así, ya se recomienda un agente de transferencia de calor, que puede ser para calentar o enfriar. Entonces, hay varias opciones en función de si ustedes van a calentar o van a enfriar. Por ejemplo, si queremos llevar 60 grados centígrados, aquí tenemos, por default a mí me aparece la opción de agua fresca, creo que, bueno, no me acuerdo la definición directa de Chile. Es como fresca, como, creo que es algo así. Bueno, si alguien sabe la definición exacta, la verdad no me acuerdo. En su momento sí la investigué, pero no me acuerdo. Chilled water, creo que es como agua fresca o algo así. Y ahora, ¿cuál es el parámetro que nos interesa para saber cuál opción de agente de transferente de calor vamos a utilizar? Tienen que ver aquí la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Entonces, si este agente, esta agua fresca, tiene una entrada inicial y una de salida de 10, jamás con este agente vamos a llegar a los 60 grados. Entonces tenemos que picarle aquí. Y si se fijan, aquí nos aparecen varias opciones. Como en este caso queremos calentar, por ejemplo, le pongo en agua caliente. Y el agua caliente, tenemos temperatura de entrada de 40 y temperatura de salida de 30. Si queremos llegar a 60 grados, pues esta tampoco nos va a funcionar. Porque recuerden que si voy a calentar con agua caliente, o sea, imagínense que el reactor es una olla y lo vamos a poner a baño María. Entonces quiero que lo que está dentro del reactor llegue a 60 grados. Si lo que voy a poner afuera a baño María solamente llega a 40, pues es imposible que lo de adentro llegue a 60. Por lo tanto, no me serviría el agua caliente. Le pongo, creo que es salmuera, es para enfriar. Vapor, llega hasta 152 grados, entonces vapor pudiera ser una opción. Es decir, que a mi reactor le pase por afuera lo que se llama unas chaquetas, donde pase vapor de agua, muy probablemente sea vapor sobrecalentado, sí, porque es 152. Y ese lo que va a hacer es que va a transferir calor hacia lo que es mi reactor, hacia lo que está dentro del reactor, y eso nos va a permitir llegar a la temperatura deseada, que es 60, porque pues es menor a 152. Ahora, si yo quisiera enfriarlo, si yo quisiera que esté a 5 grados centígrados, pues entonces no me sirve el vapor. Tengo que buscar algo que esté a esa temperatura. Por ejemplo, agua fría, 25 a 30, no me va a servir mucho. Lo que sería salmuera probablemente sí me sirva, porque ahí está, menos 10 a 0. O el agua fresca, creo que es la que me serviría, etc. O sea, tiene que ser un agente transferente de calor que tenga más o menos ese rango de temperaturas de lo que estoy buscando.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces, en este caso todavía no nos vamos a meter a ver ese tipo de cuestiones de calentamiento y enfriamiento. Le vamos a dejar la opción de adiabático. O sea, que no va a haber transferencia de calor. O sea, que no nos afecta o no tenemos que escoger un agente transferente de calor. ¿Sí? Es decir, al decir que es adiabático, vamos a indicar que nuestro reactor, a la temperatura que entra, esa es la temperatura que va a salir. O sea, nuestro reactor no va a calentar ni enfriar. Eso es a lo que nos referimos con un sistema adiabático. La otra pestaña que ocupamos, que en ocasiones necesitaremos modificar, es la agitación. Si nosotros queremos agitar o no queremos agitar. Entonces, aquí está, por ejemplo, por default, no tenemos agitación. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna potencia aplicada. Si nosotros queremos agitar, ¿qué es agitar? Pues que tengamos como unas aspas que le den vuelta a lo que está ahí adentro. Pues tenemos que ponerle aquí y qué potencia vamos a agitar. Es decir, de qué potencia tiene el motor con el que se va a estar aplicando la agitación. Entonces, de momento también, como es el primer ejemplo, no nos vamos a involucrar en cuestiones ni de calentamiento y enfriamiento, ni de agitación. Pero sí hay que irnos familiarizando con ellos porque los vamos a necesitar. Creo que no llegamos a ver agitación, pero sí calentamiento. Creo que en la actividad que sigue ya hay calentamiento. Bueno, entonces, de momento, total, dejamos adiabático y por lo tanto no modificamos nada de esto ni nada de esto. Esa es la primera pestaña, condiciones de operación. Luego, segunda pestaña, volúmenes. No sé si recuerdan que en las actividades pasadas, nuestras ecuaciones tanto de SSTR como PFR las empleábamos para calcular volúmenes de nuestro reactor. De hecho, la ecuación era volumen del SSTR, volumen del PFR. Entonces aquí nos aparece por default un tiempo de residencia, un volumen de trabajo. No nos aparece volumen. Porque el volumen, ¿en base a qué nos lo va a generar el sistema? Bueno, el simulador. En base a lo que queremos que se produzca y en base al flujo másico de la materia prima que está entrando. ¿Me explico? Si está entrando 1 kilogramo por hora y en nuestra cinética le indicamos que queremos producir, no sé, 50 kilogramos por hora, pues entonces ocupamos un reactor que permita que se almacene esa cantidad. Entonces, a lo que voy es que los cálculos de volumen no los hace en función de la reacción, es decir, de la cinética y de los flujos que están entrando. Digamos, esta es por default, lo que nos plantea. Es decir, nos dice, bueno, en base a los datos que vamos a meter a la simulación, que es estequiometría y flujos, que en el tema pasado era las ecuaciones de velocidad, perdón, los valores de la tablita de velocidad de reacción y el flujo molar, el FA que veíamos, en base a esos datos nos calcula el volumen, que es más o menos lo que hacíamos en el tema pasado, solamente que lo hacíamos manualmente. Ahora, más adelante tenemos una herramienta para poder nosotros modificar el volumen. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos datos nos arrojan que ocupamos un reactor de 5,000 litros, por decir un ejemplo. Pero si vamos al mercado, a lo mejor no venden esos, o a lo mejor aquí en nuestra región no tenemos un proveedor que nos proporcione ese sistema. A lo mejor solamente tenemos de 2,000 litros. Entonces podemos nosotros ajustar ese volumen, pero eso obviamente afectaría a nuestra eficiencia y a nuestro producto generado. Pues entonces, pero eso ya sería adecuar nuestro resultado a condiciones reales de nuestro proceso, o más que nada de insumos o de productos disponibles, ¿no? Pero por default, el volumen es un parámetro que simplemente nos lo va a calcular en base a velocidad de reacción, que es la estequiometría, y en base a flujos, que en este caso utilizamos flujos másicos, en lugar de flujo molar que utilizamos en el tema pasado. Entonces, a lo que voy, volumen, igual que en el pasado, nos lo generan. Entonces, en la pestaña de volúmenes no vamos a modificar nada. Pudiéramos modificar sobre todo el tiempo de residencia. El tiempo de residencia, recuerden que estamos analizando reactores continuos.
Reactor continuo es que entra materia y sale materia. O sea, entra materia prima, sale producto. Pero ese tiempo de residencia es el tiempo que tarda esa sustancia en estar dentro del reactor. Y por lo tanto es el tiempo en la que está reaccionando. En este ejemplo, por default, creo que siempre nos arroja 1 hora. Entonces nosotros le estaríamos diciendo al simulador, quiero que me haga los cálculos de volumen y todos los demás en base a que se queda 1 hora solamente. Ahora, si queremos un volumen más pequeño de reactor, a lo mejor dejaríamos un tiempo de residencia más bajo. Pero al haber un tiempo de residencia más bajo, muy probablemente tengamos una eficiencia más baja, es decir, una conversión total. ¿Se acuérdense del tema pasado que teníamos la X, que es la conversión? Entonces, en este caso, nosotros podemos editar la conversión, decir, queremos que tengas una conversión del 90%, o simplemente si solamente podemos tener media hora, por la razón que sea, entonces eso a lo mejor nos lleva a una conversión menor del 60, el 50, el 40%. Entonces, esa es la ventaja de un simulador que nos da la posibilidad de cambiar o de jugar con esos parámetros para ver en qué combinación nos genera los resultados que sean más adecuados para nosotros. Igual, a lo mejor tenemos un reactor más grande. Hipotéticamente, ustedes llegan a trabajar a un sitio y ya tienen la infraestructura. Entonces, a lo mejor ustedes lo que quieren es eficientarla. A lo mejor no va a ser viable que digan, yo en mis cálculos dice que funcionaría mejor con un reactor de 500 litros, cuando ya se tiene un reactor de 2000 litros, por ejemplo, que costó un montón de dinero. Entonces estaría complicado que dijeran, no, tíralo y vamos a comprar otro. Sí, estaría muy complicado que llegara a suceder eso, o no sería lo ideal, salvo que tengan una justificación muy bien argumentada, que ustedes propusieran un cambio de ese tipo. Por lo tanto, pues simplemente ajustaríamos nuestro análisis a esa disponibilidad de equipo ya presente. Entonces, por lo pronto, no modificamos nada en la pestaña de volumen. Y nos vamos a la tercera pestaña, que es, digamos, la pestaña donde vamos a editar la reacción, específicamente la estequiometría. Tenemos 2 áreas o 2 partes que editar. Esta parte que son las condiciones de la reacción y esta parte de acá que es donde editamos la estequiometría de la reacción. Entonces voy a iniciar con la parte de la estequiometría y ahorita analizamos esta parte de acá. Entonces, en este valor, en esta parte, si se fijan, me aparece por default que dice reacción 1, porque no tiene nombre de reacción. De hecho, no tenemos nada. Pero, ¿qué botoncitos tenemos? Tenemos aquí como un matraz, que es para editar la reacción. Tenemos un lapicito para nombrarla. Por ejemplo, le voy a dar el lapicito y en lugar de que diga reacción 1, le voy a poner, ¿cómo se llama esta reacción? Acetilación, creo que se llama. No me acuerdo. Creo que es la reacción de acetilación del ácido salicílico. Bueno, tiene un nombre, pero voy a poner reacción de la aspirina. O sea, nomás ahorita con el objetivo de que veamos que podemos editar el nombre, ¿no? Entonces ahí ustedes le pueden editar el nombre de la reacción que quieran. A lo mejor ahorita no lo vemos mucho sentido editar el nombre de la reacción, porque solamente tenemos una reacción y a fuerzas tiene que ser esa. Pero repito, podemos tener varias reacciones aquí, entonces nos serviría editarla para poder nosotros identificar más fácilmente de cuál es cuál, ¿no? Pero en este caso, como es una, pues no hay mucho que moverla. Estos botoncitos de acá también, de insertar y agregar, también nos sirven para agregar o editar nuevas reacciones. Por ejemplo, aquí en agregar, reacción 2, y ya me aparece otra reacción. Si en dado caso quiero o voy a simular que en mi reactor suceden más de una reacción. Entonces, en este caso, solamente tenemos una, la de la aspirina. Ya que le editamos el nombre, que igual si no le editamos el nombre no pasa nada, le picamos el botoncito este del matraz Erlenmeyer o le damos doble clic y nos va a aparecer esta pestaña, ¿sería? Esta pantalla, no esta pantalla. ¿Hasta aquí una pregunta, muchachos? ¿Alguien que se haya perdido hasta aquí? Bien. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a agregar la estequiometría. ¿Qué estequiometría? La que viene en nuestro ejemplo. En este caso es esta que está aquí. 1 mol de salicílico más 1 mol de ácido acético es igual a 1 mol de ácido acetil salicílico más 1 mol de ácido acético. ¿Sí?
Igual aquí en este archivo de apoyo, bueno, este archivo de actividad, les puse cómo se seleccionan, o sea, cómo va a quedar la pantalla esa que estamos viendo ahorita. Pero ahora, ¿cómo edito esto que aparece aquí? Me regreso a lista traffic y desaparece. Para empezar, tenemos que analizar que aparecen dos mitades. Y aquí están reactantes y productos. Siempre hay que identificar. Entonces, como su nombre lo indica, de este lado vamos a seleccionar aquellos que en nuestra estequiometría son reactantes. Y eso lo vamos a hacer. Aquí tenemos un botón que si le pongo el cursor ahí me dice agregar reactante. Y les dice, selecciónalo desde todos los componentes registrados. Por eso el paso que vimos anteriormente, el paso 3, de dar de alta los componentes que necesitamos es muy importante. Si, por ejemplo, se me hubiera olvidado a mí agregar el ácido acetil salicílico, pues en este punto no me va a aparecer porque no lo agregué. Y por lo tanto no pudiera llevar a cabo mi estequiometría y me generaría error. Por lo tanto tendría que cancelar todo esto y regresarme hasta agregar esa sustancia que me faltó. Por eso es muy importante que hagamos el check de que tengamos todas las sustancias involucradas. Entonces, le picamos aquí y me van a aparecer todas las sustancias que dimos de alta. Obviamente no vamos a seleccionar todas, solamente vamos a seleccionar aquellas sustancias que están dentro de nuestros reactantes. En este caso es, ahí se me olvidó, perdón, salicílico y anhídrido acético. Entonces, busco el salicílico, aquí está ácido salicílico, y anhídrido acético, Ahí está. Y luego me voy a producto. ¿Cuáles son los productos? Acetil salicílico y ácido acético. Quiero que visualicemos, por ejemplo, voy a eliminar este que está aquí, que al momento de estar seleccionando, aquellas moléculas que ya seleccionamos ya no aparecen disponibles. Por ejemplo, ya seleccioné, bueno, déjenme quitar este. Ya seleccionamos salicílico y anhídrido acético. Entonces le pico aquí y ya no aparecen ni salicílico ni anhídrido acético. Aparecen solamente aquellas que no hemos seleccionado. Es por lo mismo, pues para no generar algún error, etc. Ácido acético y acetil salicílico. Y ahí tenemos lo que sería nuestra estequiometría. Ahora, esta estequiometría tenemos dos formas de introducirla. Y para eso está esta pestaña que está aquí. No esta pestaña, esta opción que está aquí. Bueno, esta que está aquí, perdón. Y nos dicen, o nos indica esa opción. Los coeficientes estequiométricos, recuerden, ¿qué es un coeficiente estequiométrico? Es el numerito que está antes de la molécula. 1 mol, 2 moles, 3 moles, etc. Están en masa o en coeficiente molar. Entonces aquí nosotros podemos editar o vamos a editar y vamos a seleccionar si está en masa, es decir, si tenemos un coeficiente en masa o si tenemos un coeficiente en moles. En este caso, no sé qué le piqué. Bueno, le piqué algo ahí que no sé qué salió. Nos vamos a nuestro ejemplo y tenemos una estequiometría molar. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de moles aquí. Y el maestro no dice moles, nada, no. Pero tenemos una molécula y otra molécula y otra molécula y otra molécula. Y recuerden que el 1 no se pone. Entonces, aquí nos está indicando que una molécula de esta, o sea, un mol de este, más un mol de este, es igual a un mol de este, más un mol de este. Por eso es una estequiometría molar. Pudiera ser una estequiometría en masa, pero entonces ya no sería un mol, sería aquí voy a inventar un dato, 2 gramos de salicílico más 1 gramo de acético es igual a, no sé, a medio gramo de acetil salicílico más 1.5 gramos de ácido acético. ¿Sí? Entonces ahí sería una estequiometría con coeficientes en masa. Pues, ¿qué opción vamos a seleccionar? Dependiendo de nuestra estequiometría. Ahora, estas estequiometrías son convertibles entre ellas, porque si tenemos moles, pues lo podemos pasar a masa con la ecuación de número de moles. N es igual a masa entre peso molecular, despejamos la masa, que es moles por peso molecular. Y al revés, si tenemos masa, lo podemos pasar a moles también. Pero, pues, al final de cuentas, si el software nos da la posibilidad de utilizar cualquiera de las dos, pues utilizamos la que nos facilita la vida.
Ya todavía nos va a acabar. Bueno, entonces ya para cerrar esta parte de estequiometría, tenemos en este caso estequiometría en masa, perdón, en moles. Entonces seleccionamos la opción de molar y fíjense cómo nos aparece ya otra pestaña, perdón, otra columna. ¿Qué nos aparece? Esta primera columna que dice coeficiente molar, que no nos aparecía. No, sí nos aparecía. Es donde indicamos cuántos moles hay de cada molécula. Esta segunda pestaña es el peso molecular, para lo cual, recuerden que es lo que editamos nosotros, el peso molecular. Y este que está acá es el coeficiente de masa, que sería el peso molecular por los moles. Si yo aquí le pongo 2, fíjense cómo me cambia el coeficiente de masa de aquí. Entonces aquí lo que editamos normalmente sería pues el coeficiente molar. Pero recuerden, ¿no se acuerdan de química? ¿Qué? Bueno, no me acuerdo de cuál química, donde ven balanceo de reacciones, o balanceo de ecuaciones, que se acuerdan que está el tanteo, ion-electrón, algebraico, y me falta una. Bueno, y otra. Donde nos dice, o tenían ustedes que balancear la ecuación para que tuvieran la misma cantidad de moles de un lado que del otro. Entonces, eso también se cumple aquí, no podemos tener una reacción desbalanceada. Total que aquí tenemos que comparar el total de masa, de coeficiente en masa, con el total de coeficiente en masa. Creo que menos de una unidad sí nos deja que varíe. Por ejemplo, aquí tenemos 240.20 y aquí 240.21. Si mal no recuerdo, ahorita lo vamos a corroborar, no nos va a marcar error, pero creo que si varía más de un entero, ya nos marca error y no podemos avanzar. Eso significa que hay que regresarnos y checar la estequiometría que estamos analizando. Creo que en este caso sí nos va a dejar avanzar. A ver. Ok, ahí está. ¿Cómo nos marcaría error? Por ejemplo, si yo le pongo aquí 2 y quiero avanzar, me aparece error. La estequiometría no está balanceada. Proceder, le pongo que sí, pero aquí más adelante no me va a dejar o no me va a generar reacción porque no se puede llevar a cabo una reacción no balanceada. Entonces aquí tendríamos nosotros que balancear nuestra ecuación. Acuérdense, tanteo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya metimos nuestra estequiometría. Pues lo pueden corroborar ustedes aquí abajo. Aquí abajo les aparece reacción o la estequiometría de nuestra reacción. Aquí está, lo mismo que pusimos aquí, ahí les aparece. Y finalmente, bueno, para terminar por la sesión del día de hoy, eso es lo que nosotros editamos de este lado. Pero de este lado tenemos que editar, tenemos dos opciones. Bueno, tres opciones. Primero el calor. Recuerden que hay reacciones que son exotérmicas, es decir, que liberan calor. Entonces, si nosotros sabemos que esa estequiometría tiene un triangulito abajo, que significa que libera calor, entonces aquí quitaríamos el ignorar y tendríamos que buscar cuánta energía libera por unidad por mol generado o por mol consumido. Para eso tendríamos que irnos a buscar las entalpías de esas sustancias. Pero pues si no vamos a tomar en cuenta ese efecto, simplemente por default está el botoncito este de ignorar, es decir, que no asume o no toma en cuenta la generación de calor. Y el segundo es el avance de la reacción. Tenemos dos opciones de avance de la reacción, que es esto, avance de la reacción. Tenemos que editamos manualmente el avance de la reacción, que es esta opción que dice set extend. Este set extend es la X que nosotros manejábamos en el tema anterior, es la X. ¿Cuál es la X? El avance de la reacción o el grado de conversión. Entonces, si nosotros conocemos el grado de conversión o queremos que se llegue a un grado de conversión, aquí lo ponemos. Hay otra opción que es la de acá abajo, que dice, o que significa, se va a llevar a cabo la reacción hasta que alcancemos una concentración determinada. Generalmente esta opción es la que se utiliza cuando descontaminamos algo, porque en un fluido contaminado, ya sea agua o aire, pues viene una cantidad de la molécula que consideramos contaminante y ese fluente tiene que cumplir con un valor de norma. Y ese valor de norma es el valor máximo que podemos generar o que puede salir del proceso. Entonces, cuando es así, aquí ponemos el valor de norma y decimos, este reactor tiene que estar funcionando hasta que se alcance esta reacción. Y en base a eso, hace el cálculo para tiempos, bueno, para tiempos, si no lo modificamos, no, para volúmenes
y para toda una serie de parámetros. Pero cuando estamos partiendo de elaborar un producto, pues normalmente lo que hacemos es que nosotros establecemos un avance de la reacción. Vamos a poner aquí, no nos vamos a ver muy ambiciosos, le vamos a poner 80%. Y de esa forma, le damos a aceptar y ya cerraríamos la parte esta de edición de lo que es la estequiometría de la reacción. Bien, chicos, guarden su archivo. Todavía no hemos terminado porque aquí todavía falta editar. De hecho, nos faltó editar una pestaña aquí que son de las emisiones y lo que son los flujos. Pero pues eso ya lo haremos la siguiente clase, ¿no? Entonces, bien, chicos, nos vemos. Que tengan excelente semana. Gracias.